Carl Rogers fue un famoso psicólogo que falleció a sus 85 años. Uno de sus grandes gustos era la afición por la jardinería. Este gusto se debía gracias a la ciencia y toda la actividad producto de esta, de sus estudios, el concepto que él tenía del hombre y su relación humana en general y psicoterapéutica en particular. De esta manera, él realizaba analogías acerca de la jardinería con el nacimiento de las plantas, la psicología y el nacimiento de las ideas. Por otro lado, él planteaba que dentro de cada obra realizada, ya sea de manera escrita o expuesta, mantenía en su interior algo de su creador, ya sea su historia, su personalidad o aquella que le dio pie a la creación de esta. Y Rogers no era un hombre ajeno a esto, y de esta manera podíamos evidenciar dentro de cada una de sus obras fragmentos de su vida. Rogers creció como un niño solitario, ayudando a que su personalidad introvertida y reflexiva fuera creciendo cada día más. Uno de sus grandes gustos siempre fue la lectura, incluso decidió criar mariposas al encontrar un libro de estas en casa. Asimismo, al momento de empezar a criar mariposas, él comenzó con esa observación científica que más adelante le fue a ayudar en su carrera y en su vida profesional. Rogers mostraba un gran interés en ayudar al hombre a afrontar esas ideas provenientes de sí mismo, algo que en ese momento de la historia no se veía, dando así un nuevo aire. Asimismo, cómo ayudar a las relaciones humanas con su fraternidad y su cercanía. Por otro lado, podemos encontrar la descripción que él hace de sí mismo, afirmando no ser una autoridad, sino ser un ser completamente imperfecto, pero que busca establecer la verdad de las relaciones humanas. Dando pie a un nuevo pensamiento, un nuevo movimiento centrado en el paciente, también llamado y traducido cliente. En 1939 publica de manera oficial su primera obra, El tratamiento clínico del niño problemático. Su pensamiento con el tiempo fue cogiendo fuerza, incluso más de lo que se esperaba. Se logró imaginar publica su primera obra con pensamiento netamente rogeriano, la cual se llamaría Psicoterapia, presentando un gran éxito. Al ir creciendo cada vez más este pensamiento, se comienza a hacer uso de algunos recursos como grabar sesiones reales de roleplay, investigar y estudiar sistemática experimental el contenido de las mismas. Otros recursos son las pruebas y tests especiales. Y para continuar con sus obras, en 1975 se le otorga la labor de fisioterapeuta en las facultades de Psicología y Medicina. Dentro de esta labor se enfoca en la psicosis. En 1967 hizo pública su obra, en donde se enfoca en la persona y sus ideas, llamado Person is Person. Un año después, Mens and Scientius Men, en donde se enfoca en la ciencia y sus ideas y los métodos tradicionales que se utilizan para esto. En ese mismo transcurso, otra de sus grandes obras será Stone's Lean en 1969, la cual explica y se centra en los alumnos. Roger comienza a centrarse en la formación de terapeutas y educadores a la ayuda en órdenes al desarrollo grupal y personal, enfocando en trabajar con grupos marginales y no solo en América, sino en toda Europa también, ámbitos nacionales e internacionales, comprendiendo la dinámica de estos grupos sociales y formas. Rogers. Dentro de esta postura se encontraba que el hombre construía una ciencia en la cual el hombre como objeto de estudio desarrollaba o daba la posibilidad de métodos científicos natural. De esta forma no estaba de acuerdo con que esa fuera la visión del hombre, solo como un objeto en el cual se usaba netamente por métodos parecidos a la de la física, que no dejaban realmente estudiar los fenómenos humanos de una manera mucho más amplia.
La imagen del hombre que creó Rogers era a partir de dos ideas centrales, las cuales estaban sujetas a una misma realidad. La primera era la comprensión empática, en la cual permite tener un material como natural de observación inmediata, y la segunda, la aplicación de este método hipotético deductivo, lo cual a través de esta experiencia instrumental. De esta manera nos permite dos ventajas. Una, la cual permite que podamos extraer un material natural y directo de esas observaciones y hacer una elaboración correspondiente a todo esto que se observa. Si bien todas estas elaboraciones las hace Rogers a partir de su experiencia terapéutica, ya que ésta le permite recoger toda la información. También este autor, a partir de sus observaciones, nos plantea que el ser humano tiene una posible toma de conciencia de su realidad visceral y sensorial, y a partir de esta puede formar una unidad organicísmica. Una vez haya ocurrido esta unificación, es decir, esta unidad organicísmica, aumenta la conciencia de libertad en el ser humano, es decir, que ya éste es capaz de poder tomar libremente sus decisiones, de poder elegir y asimismo hacerse responsable de cada una de sus elecciones. También, una vez lograda esta unificación, el individuo se concibe a sí mismo, es decir, tiene conciencia de sí mismo dentro de un contexto social, en el cual tiene unas necesidades fisiológicas primarias y unas necesidades humanas. Si bien ya sabemos que las necesidades fisiológicas primarias es sed, hambre, sueño y sexo, y dentro de las necesidades humanas están esa necesidad de un desarrollo personal, social y del afecto. Por otro lado, este autor también nos habla de unas condiciones. Este autor nos plantea de que el poder crear unas condiciones propicias ayuda a que el ser humano sea confiable. Es decir, cuando el individuo o la persona es plenamente humano, cuando es un organismo total y cuando es consciente, cuando su conciencia de experiencia funciona de manera completa, así este se vuelve un ser confiable. De esta manera, él plantea dos condiciones de realización. La primera nos habla de que el movimiento o las acciones de la persona no solamente debe provenir de una área, sea de la afectiva o de la racional, sino que debe provenir de la totalidad organísmica del ser humano. Como segunda condición, tenemos de que el mismo ser humano debe ser capaz de lograr una libertad interior necesaria y suficiente para poder llevar a cabo cada una de sus acciones. El funcionamiento óptimo de la persona. La funcionalidad a la que hace referencia el subtítulo se refiere a la construcción rogeriana de uno de los modelos teóricos del comportamiento humano, especialmente el comportamiento del paciente. Él mismo se relaciona con el pensamiento y la visión de su pueblo y de los puntos de vista anteriormente mencionados. Por tanto, dar una función ideal, que es operar con una meta o visión que no se puede lograr por sí sola, pero sin duda guiará la evolución de quienes pretenden ser una persona con una persona más integrada. En sus sugerencias, nuestro autor confirmará la necesidad de estar completamente abierta a las experiencias inmediatas, es decir, el primer dato que da la conciencia. Esto permitirá determinar los posibles datos involucrados en la situación, lo que facilitará la correcta expresión de la conducta. Los datos pueden ser muy complejos, como limitaciones sociales, necesidades, memorias, entre otras. Aquí hablamos en esta teoría sobre las ideas y visión del hombre, las que plantea Carl Rogers, que el ser humano se encuentra en una constante actualización y evolución, y durante este proceso, este cuenta con todas las herramientas para afrontar estas situaciones. Una frase que plantea: mente sana igual a visión positiva. Esta afirma que de la madurez es sumamente vital, ya que esta define de qué manera se afrontan las situaciones que esté presente. Una persona que cuente con un funcionamiento sano es capaz de tomar decisiones que le convengan, siendo asertivo, ya que construye el yo según sus principales características. En este instante, para Rogers, contamos con un organismo consciente de las exigencias culturales, como también de sus propias necesidades fisiológicas, hombre o sexo.
Por medio de esta podemos establecer relaciones amistosas y al mismo tiempo hostilidades hacia otros. Cuando no somos capaces de apreciarnos, podemos alcanzar una urbe, pleno funcionamiento. Nos damos cuenta que somos capaces de afrontar las situaciones y que tenemos las herramientas suficientes como para con valentía salir de ellas, ya que por medio de su sistema nervioso central, una conducta equilibrada, realista, estimulante para sí mismo y para los demás,